En mis 300 ciclos como inspector jefe de seguridad para el Cuerpo de Ingeniería Galáctica, nunca pensé que presentaría mi renuncia por un solo incidente, pero aquí estoy, grabando este informe como mi último acto oficial antes de regresar a mi mundo natal para seguir una carrera mucho más segura en física cuántica. ¿Qué pasó? Pues déjenme contarles sobre el día en que un ingeniero humano rompió todos los protocolos de seguridad que teníamos y sobrevivió. Nosotros, en la GSE, nos enorgullecemos de mantener los estándares de seguridad más altos en la galaxia. Nuestras regulaciones son exhaustivas, precisas y absolutamente innegociables, o al menos se suponía que lo fueran hasta que los humanos se unieron a la Federación Galáctica. Soy Kexlaa, hasta ayer, lideraba el equipo de inspección de seguridad más prestigioso del universo conocido. Mi equipo estaba formado por las mentes más brillantes de 17 especies diferentes. Estaba Bextari, mi inspector asistente, cuyos 6 ojos podían detectar una grieta microscópica en un campo de contención a 50 metros de distancia. Luego teníamos a Thinkstor, nuestro analista de ingeniería senior, cuyo órgano computacional podía procesar evaluaciones de riesgo más rápido que nuestros computadores cuánticos más avanzados. Éramos los mejores de los mejores, a quienes llamaban cuando las cosas debían hacerse bien. Las instalaciones humanas siempre fueron diferentes. Durante nuestra primera inspección de su colonia en Marte, descubrimos que habían reparado un sistema de soporte vital con algo que llamaban cinta adhesiva. Cinta adhesiva. Cuando exigimos una explicación, simplemente se encogieron de hombros y dijeron, y cito, funciona mejor que la pieza original. Ese día archivamos 27 infracciones. No arreglaron ninguna. El sistema todavía funciona 5 años después. Pero la estación de energía Próxima Centauri se suponía que sería diferente. Era su instalación más nueva, construida según nuestras especificaciones y siguiendo nuestras directrices, al menos eso decía el papeleo. Mirando hacia atrás, debería haberlo sabido mejor. Los signos de advertencia estaban allí desde el momento en que llegamos. Primero, estaba su sala de descanso. La cantidad de cafeína que consumían podría haber matado a cualquiera de mi especie al instante. Tenían algo llamado cafetera que funcionaba las 24 horas del día. Los ingenieros la trataban con más reverencia que nuestros protocolos de seguridad más sagrados. Luego estaban las modificaciones, sutiles al principio, una solución improvisada aquí, otra allá. Nada que violara explícitamente nuestras regulaciones, pero todo lo que hacía que mis antenas se estremecieran. Cuando pregunté sobre estos cambios, su ingeniero jefe solo sonrió y dijo, nos gusta mantener las cosas interesantes. ¿Interesantes? Los protocolos de seguridad no se supone que sean interesantes. Se suponen aburridos, predecibles y absolutamente a prueba de fallos. Pero los humanos parecen tener una definición muy diferente de a prueba de fallos. La parte realmente preocupante era su actitud hacia la radiación. Encontramos a sus trabajadores de radiación jugando cartas en áreas que nosotros habríamos marcado para evacuación de emergencia. Cuando nuestros sensores detectaron niveles que deberían haber activado protocolos de contención inmediata, simplemente lo desestimaron. Radiación de fondo, dijeron, solo un martes típico. Recuerdo estar de pie en la sala de control principal, observando cómo trabajaban sus técnicos. Se movían con una confianza casual que rozaba la arrogancia, mientras que mi equipo seguía meticulosamente cada procedimiento de seguridad, revisando 2 y 3 veces cada lectura. Los humanos prácticamente bailaban alrededor de sus estaciones de trabajo, haciendo malabares entre ajustes complejos del reactor y lo que llamaban charla de trabajo. Mi unidad de cálculo personal contó 73 posibles violaciones de seguridad en la primera hora sola. Pero cada vez que planteábamos una preocupación, tenían una respuesta. No una respuesta conforme a la regulación, mente usted, pero una respuesta que de alguna manera funcionaba. Desafiaba todo lo que sabíamos sobre prácticas de ingeniería adecuadas. Poco sabía yo que esto era solo el preludio. Si hubiera tenido alguna idea de lo que estaba por suceder, habría evacuado toda la instalación en ese momento. Pero, como dicen los humanos, la retrospectiva es 20 de 20, lo que sea que eso signifique. A medida que redacto este informe, no puedo evitar preguntarme, ¿nuestras regulaciones alguna vez tuvieron realmente en cuenta a los humanos?
¿O estábamos tratando de aplicar estándares lógicos a una especie que parece prosperar rompiéndolos? Y luego estaba Miranda Rodríguez. En el momento en que entró al cuarto de control del reactor, llevando lo que parecía ser su cuarta taza de café y un sándwich a medio comer, supe que iba a ser un problema. No porque pareciera amenazante, todo lo contrario, tenía esta sonrisa encantadora que te hacía querer confiar en ella, lo que, en retrospectiva, probablemente fue como se salió con la suya con tantas violaciones de seguridad. Permítanme pintarles un cuadro de nuestra primera interacción. Ahí estaba yo, revisando los informes de eficiencia del reactor de la mañana con Bextari, cuando Miranda prácticamente rebotó en la sala. No caminó, no, los humanos nunca simplemente caminan cuando pueden rebotar, caminar con paso largo o pavonearse. Ah, el equipo de inspección, dijo, logrando de alguna manera estrecharme la mano a pesar de sostener tanto el café como el sándwich. Bienvenidos a mi patio de recreo. Debo haber fruncido el ceño visiblemente, porque rápidamente añadió, figura retórica, aunque sí me divierto mucho aquí. ¿Diversión en una instalación de reactor nuclear? Sentí que mi tercer corazón se saltaba un latido. Eso fue solo el comienzo. Como ingeniera líder del reactor, Miranda estaba supuesta a demostrar sus protocolos de seguridad. En lugar de eso, nos dio lo que ella llamó el reel de destacados. Se movió por la instalación como un torbellino, señalando modificaciones y mejoras que había hecho a nuestros sistemas cuidadosamente diseñados. Vean este sistema de enfriamiento, dijo, señalando lo que alguna vez fue un regulador térmico estándar de clase 7. Lo rediseñé para manejar un 30% más de carga agregando estas válvulas de derivación aquí y aquí. El órgano computacional de ThinkStore casi se cortocircuita. Pero las especificaciones originales ya estaban al máximo de capacidad segura, protesté. Miranda solo se rió. Claro, según los cálculos estándar, pero si tienes en cuenta el coeficiente de expansión térmica de la nueva aleación que estamos usando y agregas este apagado de emergencia que diseñé, dijo mientras acariciaba la máquina como si fuera una mascota. Cada modificación que nos mostró fue simultáneamente brillante y aterradora. Había tomado nuestros diseños más seguros y confiables y los había llevado mucho más allá de sus límites previstos. Lo peor de todo es que todo funcionaba perfectamente. Encontramos su estación de trabajo personal cubierta con lo que ella llamaba notas adhesivas, cuadros amarillos cubiertos de escritura humana que contenían información crucial del reactor que debería haber sido registrada correctamente en nuestras bases de datos seguras. Cuando señalé esto, ella dijo, oh, sí, a veces escribir las cosas lleva demasiado tiempo cuando estoy en medio de un experimento. Experimento en un reactor nuclear. Las siguientes horas fueron un borrón de violaciones. Había reprogramado la secuencia de apagado de emergencia porque, en sus palabras, la original tomaba demasiado tiempo y desperdiciaba demasiada energía. Había modificado el blindaje contra la radiación para que fuera retráctil porque a veces necesitas meterte ahí y arreglar las cosas con las manos. Manos en un reactor nuclear, déjenlo hundirse. Pero el momento que realmente me hizo erizar las escamas ocurrió durante nuestra inspección del sistema de monitoreo del núcleo. Miranda nos estaba mostrando su última actualización cuando una luz de advertencia comenzó a parpadear. Oh, eso es solo el campo de contención fluctuando otra vez, dijo casualmente, alargando la mano para ajustar algunos controles. Los campos de contención fluctuantes son una emergencia de nivel 1. Prácticamente chillé. Ella se encogió de hombros. Sí, si sigues el manual, pero descubrí que si ajustas la resonancia magnética en la frecuencia correcta, la luz de advertencia dejó de parpadear. Mira, problema resuelto. Eso no está solucionando el problema, eso es ignorar el sistema de seguridad diseñado para prevenir un fallo catastrófico del reactor. Miranda se volvió hacia mí, todavía sosteniendo esa omnipresente taza de café. Mira, jefe inspector, dijo, nuestro trabajo es mantener este reactor funcionando de manera eficiente y segura. A veces eso significa pensar fuera de la caja. Tus protocolos de seguridad son buenas guías, pero eso es todo lo que son, guías. Guías no son guías. Son parámetros calculados cuidadosamente diseñados para prevenir desastres. Ella tuvo la audacia de darme una palmadita en el hombro. De verdad los apreciamos,
Pero tienes que admitir que algunos son un poco excesivos. Pasé el resto de esa inspección observando a Miranda trabajar, sintiendo como mi ansiedad aumentaba con cada violación casual de los procedimientos adecuados. Hablaba constantemente mientras trabajaba, explicando sus modificaciones con genuino entusiasmo, completamente ajena al horror que inspiraba en mi equipo de inspección. La parte verdaderamente inquietante, sus innovaciones funcionaban. Cada una de ellas. El reactor estaba operando al 143% de su capacidad diseñada, utilizando un 27% menos de combustible de lo que nuestros modelos predecían que era posible. Desafiaba toda explicación. Si solo hubiera sabido entonces lo que sé ahora, si solo hubiera entendido que esto era solo el comienzo. Porque mientras observara a Miranda ignorar casualmente cada protocolo de seguridad que teníamos era aterrador, no era nada comparado con lo que haría cuando las cosas realmente salieran mal. Todo comenzó con un derrame de café, de todas las cosas. Una taza de esa amarga bebida estimulante humana se volcó sobre una consola. Bajo circunstancias normales, esto habría sido una molestia menor. Pero, dado que Miranda había modificado la consola interna, algo sobre mejorar la velocidad de procesamiento al eliminar el blindaje innecesario, el líquido encontró su camino en exactamente los circuitos equivocados. La primera advertencia llegó exactamente a las 1427, hora de la estación. Una cascada de alertas se iluminó en cada monitor en la sala de control. La temperatura del núcleo del reactor estaba aumentando, no de manera gradual ni predecible, sino en picos erráticos y afilados que no deberían haber sido posibles. Evacuación completa, ordené de inmediato. Esto no es un simulacro. Los humanos en la sala de control se movieron con sorprendente eficiencia cuando querían seguir los protocolos. Sonaron las sirenas de advertencia en toda la instalación, las luces rojas de emergencia comenzaron a parpadear, los procedimientos de evacuación que habíamos ensayado innumerables veces comenzaron a ejecutarse perfectamente, bueno, casi perfectamente. Miranda Rodríguez se quedó en su consola, los dedos volando sobre múltiples teclados. ¿Qué estás haciendo?, grité por encima de las alarmas estridentes. La orden de evacuación es obligatoria. Solo dame 2 minutos, respondió ella, sin siquiera levantar la vista. Puedo estabilizarlo. La temperatura del núcleo continuó aumentando. Los sistemas de advertencia que Miranda había desestimado previamente como excesivamente cautelosos ahora gritaban por atención, y mis propios sentidos indicaban que los niveles de radiación estaban escalando bien más allá de los límites sobrevivibles. Bextari me agarró del brazo. Jefe, tenemos que irnos. El campo de contención está desestabilizándose. Miranda, intenté una última vez. Ella finalmente levantó la vista, para mi horror, estaba sonriendo. Probablemente no, dijo, y si no lo intento, perdemos toda la instalación. Solo confía en mí esta vez. ¿Confiar en ella? Confiar en ella cuando estaba a punto de intentar algo con un núcleo de reactor inestable, el mismo núcleo de reactor que había modificado mucho más allá de sus especificaciones de seguridad. Lo último que vi mientras Bextari me arrastraba fuera de la sala de control fue a Miranda poniéndose lo que llamaba su traje de radiación de la suerte, un equipo de protección personal que había modificado, por supuesto. Nos dio un pulgar hacia arriba mientras las puertas de la barrera se sellaban. Mi equipo y yo nos unimos al resto del personal evacuado a la distancia segura designada. Los campos de contención de emergencia se activaron alrededor de la instalación, uno de los pocos sistemas que Miranda no había modificado, afortunadamente. Nuestros sensores continuaron alimentándonos datos sobre la situación en deterioro dentro del núcleo. La temperatura ahora estaba más allá de cualquier cosa que nuestros sistemas estuvieran diseñados para medir, el campo de contención fluctuaba violentamente, y en algún lugar allí dentro, una ingeniera humana estaba intentando prevenir una catástrofe que nuestros modelos más avanzados decían que ahora era inevitable. A las 1432, nuestros sensores detectaron un pico de radiación que sobrecargó cada medidor que teníamos. El suelo tembló, una luz cegadora estalló desde el domo central del edificio del reactor. Esto era el desastre que todos habíamos temido. Pero entonces ocurrió algo imposible. La luz se atenuó, los niveles de radiación bajaron, no a niveles seguros, ni siquiera cerca, pero bajaron. Y nuestro panel de comunicaciones crepitó. «Hey, chicos», la voz de Miranda sonó a través
sorprendentemente alegre para alguien que debería estar muy, muy muerta. Entonces, buenas noticias y malas noticias. Buenas noticias es que evité una brecha completa del núcleo. Las malas noticias, bueno, vamos a necesitar algo de equipo nuevo y probablemente un nuevo techo para la sala del reactor. Oh, y podría estar ligeramente irradiada. Nada serio, aunque. Nada serio. Nada serio. Las lecturas que estábamos obteniendo indicaban que había estado expuesta a suficiente radiación para matar a cualquier especie conocida varias veces. Cuando finalmente regresamos al interior, después de que los niveles de radiación bajaron a simplemente extremadamente peligrosos en lugar de letales instantáneamente, encontramos a Miranda sentada sobre lo que quedaba de su estación de trabajo, haciendo notas en uno de esos papeles adhesivos. La mitad de la sala del reactor simplemente había desaparecido, vaporizada. El núcleo del reactor en sí era una masa retorcida de metal y energía, apenas contenida por la solución improvisada que había logrado implementar. Y allí estaba ella, viva, hablando, lo más aterrador de todo, ya planeando reparaciones. ¿Cómo no estás muerta?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Ella miró unas quemaduras en su brazo, como si las notara por primera vez. Oh, esto. Los humanos son bastante resistentes a la radiación en comparación con la mayoría de las especies. Algo sobre cómo se repara nuestro ADN, creo. Además, tomé unas tabletas de yoduro de potasio esta mañana. Tenía la sensación de que podría ser uno de esos días. Uno de esos días. Uno de esos días. Había sobrevivido a una dosis de radiación que nuestro equipo médico ni siquiera podía medir correctamente. La parte realmente aterradora, ella había arreglado el reactor. Oh, no era bonito, no era según la normativa, violaba unos 300 protocolos de seguridad diferentes, pero estaba estable. De alguna manera, en esos pocos minutos entre el derrame de café y lo que debería haber sido una fusión catastrófica del núcleo, ella inventó una nueva manera de contener una reacción descontrolada. Cuando finalmente llegaron nuestros equipos de respuesta de emergencia, la encontraron dibujando las modificaciones que había hecho en la parte trasera de un viejo informe de mantenimiento. «Sabes», dijo mostrándome los dibujos, «creo que podemos hacer esto permanente. Es, de hecho, más eficiente que el antiguo sistema de contención». ¿Más eficiente? Sí, la pérdida de energía del casi desastre me dio algunas ideas. Si dirigimos el campo de contención a través de estos puntos aquí, continuó hablando, señalando sus bocetos, aparentemente ajena al hecho de que estaba experimentando lo que nuestros textos médicos describían como imposible de sobrevivir. El Dr. Blakeschen, el oficial médico humano, finalmente la convenció de ir al área médica para observación, pero no antes de que terminara de explicar sus modificaciones improvisadas al perplejo equipo de respuesta de emergencia. Caminó por su propio pie, todavía hablando de posibles mejoras al sistema. Lo último que dijo antes de que las puertas del área médica se cerraran detrás de ella fue: «Ah, y alguien debería limpiar ese café, no queremos otro incidente». Me quedé allí, mirando las ruinas de la sala del reactor, las soluciones de contención implementadas apresuradamente que desafiaban nuestro entendimiento de la física, y las lecturas que decían que nada en esa sala debería estar vivo. Y tomé una decisión, estaba hecho, todos lo estábamos. Hay una ingeniería cuidadosa que empuja los límites, y luego está lo que hacen los humanos. Esto estaba más allá de nuestra capacidad para regular, más allá de nuestra capacidad para entender. Mirando las caras de mi equipo, pude ver que habían llegado a la misma conclusión. Los 6 ojos de Bextari estaban completamente abiertos de la impresión, y el órgano computacional de ThinkStore había entrado en modo de reposo, aparentemente incapaz de procesar lo que habíamos presenciado. Cuando revisamos las lecturas médicas más tarde, descubrimos que la exposición de Miranda había sido casi 15 veces lo que considerábamos insuperable. Su única queja era que había perdido el almuerzo por la emoción. A las 1433, hora de la estación, fue cuando todo se fue directo a una singularidad cuántica, como decimos en el núcleo de ingeniería. El núcleo del reactor no solo se estaba sobrecalentando, se estaba desgarrando activamente. Las lecturas de energía se dispararon a rangos que nuestros instrumentos ni siquiera estaban diseñados para medir.
Los generadores del campo de contención gritaban mientras se empujaban mucho más allá de su capacidad nominal. A través de las cámaras de observación, observamos con horror cómo Miranda corría a través del suelo de la sala del reactor. Se movía con un propósito, abriendo paneles y reenrutando conductos de energía con la confianza casual de alguien haciendo un sándwich en lugar de alguien tratando de prevenir una fusión catastrófica. «Mira estas lecturas», chilló Bextari, todos sus ojos fijos en la estación de monitoreo. La temperatura del núcleo se acerca al punto en que las bombas atómicas comienzan a descomponerse. Pero Miranda no huía, no, estaba corriendo hacia el núcleo del reactor. Tenía su tableta en una mano, tecleando cálculos con su pulgar, mientras que con la otra mano sacaba herramientas de los bolsillos de su traje de radiación modificado. El traje en sí estaba brillando, realmente brillando, por los niveles de radiación. La primera explosión sacudió toda la instalación, una línea de refrigerante estalló, rociando plasma sobrecalentado a través de 3 paredes y parte del techo. Los protocolos de seguridad estándar se iniciaron automáticamente, tratando de sellar las áreas afectadas. Miranda simplemente saltó sobre las barreras de contención descendentes, rodó por debajo de un chorro de plasma y siguió trabajando. A través de la alimentación de la cámara, podíamos oírla hablando consigo misma. Ok, si cruzo el campo de contención magnética a través del sistema de enfriamiento secundario, no, eso solo lo haría explotar más rápido, a menos que... Se detuvo y juro que la vi sonreír. A menos que eso sea exactamente lo que necesitamos. La segunda explosión fue más grande que la primera, las ventanas de observación reforzadas se agrietaron, ventanas diseñadas para resistir impactos directos de meteoritos. Las alarmas de radiación, que habían estado gritando continuamente, de repente se quedaron en silencio, no porque el peligro hubiera pasado, sino porque los sensores habían sido vaporizados. «Lo tengo». La voz de Miranda crujía a través del sistema de comunicación fallido. Todos podrían querer cerrar los ojos para esta próxima parte. El núcleo del reactor estalló, no hay otra palabra para ello. Un destello cegador de luz convirtió toda la cámara en un sol en miniatura. Cuando nuestras cámaras se recuperaron varios segundos después, un tercio de la sala del reactor simplemente había dejado de existir, vaporizado, desaparecido. El espacio donde había estado brillaba con energía de plasma residual, y allí, en medio de todo, estaba Miranda Rodríguez. Su traje de radiación estaba parcialmente derretido, un brazo de él completamente desaparecido. Sostenía lo que parecía una vara de control improvisada en su mano enguantada restante, usándola para dirigir los flujos de plasma como un director dirigiendo algún tipo de orquesta apocalíptica. La parte realmente imposible no fue que sobreviviera a la explosión inicial, ni siquiera que lograra prevenir una ruptura total del núcleo. No, la parte imposible fue lo que hizo a continuación. En lugar de contener la reacción, deliberadamente desencadenó una serie de brechas controladas más pequeñas, cada una de las cuales debería haber sido letal. Cada una liberó suficiente radiación para esterilizar una pequeña luna, pero de alguna manera, increíblemente, estas brechas controladas formaron un patrón. Estaba usando las ventilaciones de plasma para crear un cuello de botella magnético. Está convirtiendo toda la sala del reactor en un único campo de contención gigante, susurró ThinkStore, o su órgano computacional, luchando por procesar lo que estábamos viendo. Las lecturas de energía comenzaron a estabilizarse, no en niveles seguros, nada de esta situación era segura, pero en niveles predecibles. Miranda había creado esencialmente un nuevo tipo de contención de reactor en el lugar, usando las mismas fuerzas que intentaban desgarrar la instalación. Cuando los equipos de emergencia finalmente llegaron a la sala del reactor, la encontraron sentada tranquilamente en un trozo de lo que solía ser la consola de control principal, escribiendo ecuaciones en su tableta con la mano que aún funcionaba. La pantalla de la tableta estaba parcialmente derretida. «Sabes», dijo mientras entraban corriendo con medidores de radiación y equipos médicos, «creo que acabo de inventar accidentalmente un nuevo tipo de contención de fusión». «¿Alguien tiene un bolígrafo?» «Mi tableta está un poco tostada». Los instrumentos del equipo médico mostraron niveles de exposición a la radiación que rompieron su calibración varias veces. Sus contadores Geiger no solo hacían clic, tocaban lo que sonaba como una sinfonía completa. Miranda se encogió de hombros cuando le dijeron los números. «Sí, eso tiene sentido». «Menos mal que tomé mis medicamentos contra la radiación esta mañana»,
aunque podría necesitar una dosis extra y quizás algo de aloe vera para esta quemadura de sol. Quemadura de sol, así llamaba a las quemaduras por radiación que podrían cocinar literalmente a la mayoría de las especies desde el interior. Las siguientes horas fueron un caos. Los equipos médicos no podían decidir si debían tratarla o estudiarla. Los equipos de ingeniería no podían decidir si debían cerrar su sistema de contención improvisado o escribir artículos sobre él. La inteligencia artificial de la instalación tuvo una pequeña crisis intentando reconciliar las lecturas que estaba obteniendo con lo que consideraba físicamente posible. Pero la parte más inquietante era que Miranda ya estaba hablando de mejoras. Si integramos este nuevo método de contención en el diseño original, dijo, garabateando en un pedazo de papel, ya que su tableta finalmente había cedido, podríamos aumentar la eficiencia en otro 40%. Aunque probablemente necesitemos reforzar el techo esta vez, y tal vez almacenar mejores trajes de radiación. El Dr. Chen llegó con equipos médicos, y al echar un vistazo a sus lecturas, soltó una carcajada. Solo tú, Miranda, dijo, sacudiendo la cabeza. Solo tú podrías salir de una brecha en el núcleo con nada más que una quemadura de sol e ideas para mejorar. Creo que fue en ese momento cuando realmente entendí el horror de la ingeniería humana. No solo que podían sobrevivir a lo insuperable, aunque eso era lo suficientemente aterrador. No, el verdadero horror era que ellos veían estos incidentes como oportunidades de aprendizaje. Cuando la respuesta inicial de emergencia se completó y la situación fue tan estable como podría ser, encontré a Miranda en lo que quedaba de la sala de descanso, preparándose una taza de café fresco. Ya sabes, dijo alegremente, ofreciéndome una taza que rechacé frenéticamente, he estado pensando en ese problema de la exposición a la radiación. ¿Qué tal si diseñamos trajes que realmente puedan aprovechar la radiación ambiental y convertirla en energía utilizable? Podría ser útil en situaciones como esta. Presenté mi renuncia esa misma hora. Algunas especies simplemente no estaban destinadas a entender a los humanos y su relación con la física, la seguridad y lo que ellos casualmente referían como riesgos aceptables. La parte verdaderamente aterradora es que el Cuerpo de Ingeniería Galáctica aprobó su diseño de traje de aprovechamiento de radiación 3 semanas más tarde. Lo llaman el principio de Rodríguez de conversión de energía catastrófica. Escuché que ahora son estándar. La investigación oficial comenzó 3 días después del incidente, 3 días que cambiaron todo lo que pensábamos saber sobre la fisiología humana, las capacidades de ingeniería y nuestra comprensión de lo que es posible en este universo. Los resultados del examen médico llegaron primero, entregados por el Dr. Blake Chen, quien no podía dejar de sonreír como si acabara de descubrir una nueva fuerza fundamental de la naturaleza. Tal vez, de cierta manera, lo había hecho. Antes de que comencemos, anunció a la Junta de Investigación, quiero señalar que estos resultados han sido verificados 3 veces, no porque los dude. He trabajado con humanos lo suficiente como para esperar lo imposible, pero porque sé que me lo van a preguntar. El holograma se iluminó con los escáneres médicos de Miranda. Incluso para mis ojos inexpertos, eran desconcertantes. Sus células no solo sobrevivían, estaban prosperando, donde la radiación debería haber destrozado las hebras de ADN más allá de la reparación, su material genético estaba reconfigurándose. Miren aquí, señaló el Dr. Chen a un cúmulo de células particularmente activo. La exposición normal a la radiación a estos niveles debería causar la muerte celular inmediata. En su lugar, sus células están exhibiendo una mitosis acelerada mientras simultáneamente desarrollan una resistencia mejorada a la radiación. Es como si su ADN tomara la exposición apocalíptica como un desafío personal. Pero eso es imposible, protestó Bextari. La sonrisa del Dr. Chen se ensanchó. Esa es la parte realmente fascinante. Sabemos que los humanos tienen una resistencia notable a la radiación en comparación con la mayoría de las especies, sus mecanismos de reparación de ADN son extraordinariamente robustos. Pero la exposición de Miranda debería haber abrumado incluso las capacidades humanas. En cambio, gesticuló hacia otro conjunto de escáneres, estamos viendo adaptación. ¿Adaptación? Sí, asintió entusiasmado. Sus células no solo están reparando el daño, están mejorando en manejar la radiación. Es como ver la evolución en cámara rápida. Absolutamente fascinante desde una perspectiva médica, aunque hace que escribir protocolos de seguridad sea un poco desafiante. El análisis de ingeniería no fue más reconfortante.
Nuestros principales expertos en física cuántica pasaron una semana estudiando la solución de contención improvisada de Miranda. Su informe, cuando finalmente llegó, se leía más como poesía existencial que como documentación científica. La física no funciona, declaró el investigador principal, temblando ligeramente. Las matemáticas decían que esto debería haber resultado en la disolución atómica completa de la instalación y todo dentro de un radio de 50 kilómetros. Pero aquí estamos. La solución de Miranda, resultó, no solo había contenido la brecha del reactor, había creado un tipo completamente nuevo de campo de contención de plasma, uno que, según nuestros mejores modelos teóricos, no podría existir. El patrón de energía que había generado debería haber colapsado en una singularidad cuántica localizada. En su lugar, se había estabilizado en lo que un físico describió como un estado perfectamente improbable de imposibilidad persistente. Cuando mostramos a Miranda el análisis, simplemente se encogió de hombros. Sí, las matemáticas se veían un poco raras al principio, admitió. Pero pensé que, si invertía la polaridad de los campos de contención en el momento justo, la cascada de energía resultante probablemente se resolvería por sí misma. Y si no, bueno, no estaríamos aquí para preocuparnos. Probablemente se resolvería por sí misma. Las cartas de renuncia empezaron a llegar durante la segunda semana de investigación. La primera vino de nuestro físico teórico senior, quien simplemente escribió: si los humanos pueden hacer esto por accidente, ya no confío en mi entendimiento del universo. Voy a convertirme en poeta. Los especialistas en campos de contención renunciaron después de que Miranda sugiriera casualmente mejoras a la obra de su vida. El equipo de seguridad de radiación renunció en masa cuando se dieron cuenta de que sus protocolos de seguridad cuidadosamente elaborados eran más bien sugerencias suaves para los humanos. La verdad sobre la resistencia a la radiación humana, resultó, no se trataba solo de su biología, era sobre su enfoque completo de lo que consideraban sobrevivible. Donde nosotros veíamos un peligro letal, ellos veían una molestia. Donde calculábamos probabilidades imposibles, ellos veían riesgos razonables. El informe final del Dr. Chen incluyó una nota que más tarde se haría infame en los círculos médicos: la capacidad de adaptación humana parece extenderse más allá de las respuestas biológicas meras. Su aceptación psicológica de lo que deberían ser situaciones peligrosamente imposibles parece influir de alguna manera en los resultados físicos. Se necesita más investigación, aunque encontrar voluntarios entre los investigadores médicos no humanos puede resultar desafiante. El Cuerpo de Ingeniería Galáctico oficialmente clasificó a los humanos como anomalías de probabilidad después de eso. Era la única manera de que pudieran reconciliar la existencia continua de los ingenieros humanos con las leyes de la física tal como las entendíamos. Miranda, mientras tanto, ya había vuelto al trabajo. Había presentado 17 solicitudes de patente para mejoras basadas en su experiencia cercana a la muerte. Uno de ellos era para un portatazas de café con blindaje de radiación integrado. La verdad sobre la resistencia a la radiación humana no se trataba realmente de resistencia en absoluto, se trataba de su incapacidad fundamental para aceptar que algo era imposible solo porque todas las leyes conocidas de la física decían que debería serlo. Mientras finalizaba mi propia carta de renuncia, eché un vistazo a las últimas notas de proyecto de Miranda. Ya estaba planeando modificaciones para hacer el reactor aún más eficiente, basado en lo que había aprendido de casi vaporizarse a sí misma. La última línea de mi carta de renuncia decía: por la presente recomiendo que todos los futuros protocolos de seguridad para instalaciones operadas por humanos incluyan la disposición de que los modelos físicos estándar pueden considerarse guías opcionales en lugar de leyes inmutables. Que los dioses, si existen, nos ayuden a todos. El gran éxodo de la ingeniería, como llegó a ser conocido, comenzó exactamente un mes después del incidente. Al final de ese mes, el Cuerpo de Ingeniería Galáctico había perdido el 73% de su personal no humano. La razón oficial dada fue jubilación masiva. La razón no oficial, los humanos. Recuerdo mi último día en la sede de GSE. Estaba empacando mi oficina cuando Miranda se detuvo, llevando, por supuesto, una taza de café en una taza nueva diseñada con blindaje contra la radiación. Ya sabes, dijo, apoyándose en el marco de mi puerta, todavía no entiendo por qué todos se van. Resolvimos el problema de contención, lo mejoramos incluso. Eso es exactamente por qué nos vamos, traté de explicar.
Convertiste un fallo catastrófico del reactor en una oportunidad de investigación improvisada. Eso no es como se supone que debe funcionar la ingeniería. Ella solo se rió. Claro que sí. Algunas de las mejores innovaciones de la humanidad vinieron de cosas que salieron terriblemente mal. ¿Te conté alguna vez sobre el tipo que inventó el pegamento superfuerte? Fue un accidente total. Estaba tratando de hacer miras de plástico para armas. Y los nuevos protocolos de seguridad implementados después del incidente se leían como documentos de rendición. Debería saberlo, ayudé a escribirlos antes de irme. Algunos puntos destacados. Sección 1. Los protocolos de ingeniería humana asumen que todas las ecuaciones físicas están sujetas a interpretación humana. Las calificaciones de imposibilidad previas ahora se consideran desafíos humanos. Mantén trajes de radiación de repuesto calificados para condiciones de núcleo estelar. Asegura las cafeteras contra derrames. Siempre ten un plan de respaldo para el plan de respaldo del plan de respaldo. Sección 2. Pautas de respuesta de emergencia. Si un humano dice que está bien, evacúa de inmediato. Si un humano dice, tengo una idea, evacúa más rápido. Si un humano parece emocionado por un fallo, evacúa a la velocidad de la luz. La comprensión de la Federación Galáctica sobre las capacidades humanas experimentó una revisión completa. Fueron reclasificados de usuarios de herramientas de clase C a manipuladores de probabilidad de clase X, la 10ª se agregó específicamente para ellos, ya que ninguna clasificación existente podía describir adecuadamente a una especie que tratara las leyes fundamentales de la física como sugerencias corteses. Mi sucesor, pobre alma, fue seleccionado específicamente por su capacidad para adaptarse a las metodologías humanas. Su calificación principal, una vez sobrevivió a una brecha de contención de antimateria al, y cito, improvisar. Encajarán bien con los humanos, supongo. La parte más sardónica de todo esto, los humanos tenían razón. Sus modificaciones funcionaron. Sus soluciones imposibles demostraron ser posibles. Su desprecio casual por lo que considerábamos leyes inmutables de la física de alguna manera dobló la realidad para cumplir con sus expectativas. El incidente de la brecha del núcleo del reactor ahora es un caso de estudio en la Academia de Ingeniería Galáctica, no como una historia de advertencia como esperaba, sino como un ejemplo de resolución de problemas innovadora. Lo llaman el enfoque humano para la modificación de la realidad observable o TARM, por sus siglas en inglés. Miranda Rodríguez continuó revolucionando el diseño de reactores en toda la galaxia. Su patente para lo que llama generación de campo de contención Whoopsie-Daisy se ha convertido en el nuevo estándar. Sí, ese es el nombre oficial, ella insistió. El Dr. Blakeschen publicó un artículo innovador titulado Incertidumbre cuántica versus certeza humana, porque estar seguro de que funcionará a veces hace que funcione. Ahora es lectura obligatoria para todos los xenobiólogos, aunque ha causado al menos 3 crisis nerviosas entre los revisores. En cuanto a mí, encontré paz en mi nueva carrera enseñando física teórica a mentes jóvenes en mi mundo natal, lejos de cualquier reactor, humanos o máquinas de café. Aunque escuché que están contratando a su primer profesor humano el próximo semestre. Quizás el cambio más revelador, el Cuerpo de Ingeniería Galáctico ahora requiere que todos los inspectores de seguridad se hagan una simple pregunta al evaluar las instalaciones humanas: ¿es esto realmente peligroso o solo teóricamente imposible? La última adición a los nuevos protocolos, agregada por Miranda ella misma, simplemente dice, a veces, las leyes de la física necesitan un recordatorio amistoso de quién es el jefe. Que el universo tenga misericordia de nosotros todos, aunque sabiendo a los humanos, probablemente solo negociarían con él si no lo hicieran. Informe final. Postdata, Miranda acaba de enviarme un mensaje. Ha desarrollado algo que llama una matriz de actualización de probabilidades, dice que hace que las cosas imposibles sucedan a propósito ahora, en lugar de por accidente. No voy a volver para verificarlo. Algunas cosas es mejor dejarlas desconocidas. Postdata, adjuntó los planos de todas formas. Me voy a hacer granjero. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal
para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.